Esta es la tercera parte de la lista de reproducción de los formularios de autenticación con Material UI. Y en esta parte vamos a empezar a trabajar con el formulario de login y específicamente vamos a ver la estructura. Como podemos ver, aquí ya nos encontramos en la página de login, que podemos ver la ruta. Así que vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a la página de login y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Recordemos que esta lista de reproducción es acerca de formularios de autenticación. Así que vamos a crear formularios en cada página. Vamos a borrar lo que tenemos aquí y vamos a utilizar la etiqueta form. Esta es de HTML. Dentro de esta etiqueta vamos a utilizar el componente grid de Material UI. Aseguramos de importarlo. Algo que tenemos que tomar en cuenta, y como ya se explicó en la lista de reproducción de grids, Material UI está trabajando con una nueva versión de su sistema de grids y es la que vamos a utilizar. Por lo que para importar esta nueva versión en la que están trabajando, tenemos que hacerlo de la siguiente forma, que es justo como la línea que tenemos aquí. Esta es la primera versión, por así decirlo, mientras que esta ya es la segunda versión. Todo esto lo vemos más a detalle en la lista de reproducción que tenemos en el canal, por si quieren profundizar más. Ahora si no, pues pueden seguir viendo. Yo voy a utilizar este de aquí, de la nueva versión, por lo que voy a quitar esta línea. Voy a guardar, vamos a refrescar, vamos a ver la consola. Y como podemos ver, pues no tenemos ningún error. La vamos a dejar aquí para ir viendo. En esta parte solo vamos a crear la estructura del formulario, así que no hay mayor inconveniente. Vamos a dejar un espacio aquí. Dentro de este grid vamos a hacer la siguiente configuración. Va a ser un contenedor. Va a tener un espaciado de columnas. Column spacing de 0. No queremos espacios entre las columnas. Va a tener 12 columnas, es decir, va a abarcar todo el ancho. Como les digo, si no entienden muy bien toda esta parte, vayan a ver la lista de reproducción. Vamos a darle un alto de 100 view per height para que abarque todo el alto. Vamos a darle un display flex. Vamos a justificar el contenido en el centro y vamos a alinear los ítems también en el centro. Bien. Vamos a guardar. Y dentro de este grid, este es nuestro grid contenedor, es el que va a abarcar toda la pantalla, o toda la página, mejor dicho. Y ahora vamos a crear un segundo grid. Y a este grid le hacemos la siguiente configuración. Va a ser un contenedor también. Va a tener un espaciado de 2. Y vamos a darle el siguiente estilo. Esos estilos todavía no se logran apreciar porque no tiene un contenido, pero ahorita lo vamos a ver. Bien, como podemos ver ya lo tenemos aquí. Este es el grid en el que estamos trabajando ahorita. Es este cuadro de aquí. Tiene estos colores porque pues yo configuré Material UI con este diseño, con este color. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otro grid. Este va a abarcar 12 columnas. Recordemos que Material UI trabaja con su sistema de columnas. Eso ya lo explicamos también.
Y lo que vamos a agregar aquí va a ser un texto. Entonces vamos a utilizar el componente typography y le voy a poner este valor. Quiero cambiar el tamaño. Utilizo la prop variant con un valor de H5. Bien, ya se ve un poco más grande. Vamos a agregar otro grid y vamos a utilizar el componente divider. De momento no se logra apreciar, pero es un separador. Vamos a dejarlo por un momento ahí. Vamos a dejarlo de momento ahí. Y al grid que tenemos aquí nos hizo falta agregar lo siguiente. Una flex direction que va a ser column. Sus elementos van a estar posicionados en forma de columna. Y también un display flex. Bien. Ahora sí ya se logra apreciar el separador. Después de eso, vamos a empezar a agregar los grids para cada input. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es agregar otro grid. Aquí estamos utilizando grids porque queremos que nuestro formulario sea responsivo. Recordemos que Material UI trabaja con la metodología de Mobile First para los dispositivos pequeños, medianos y grandes. Entonces esa es la razón por la que utilizamos grids, para que nuestra aplicación sea responsive. A este grid le vamos a agregar la prop XS que abarque las 12 columnas, y aquí dentro vamos a agregar el componente text field. Vamos a guardar y ya lo tenemos aquí. Bien, entonces el login va a trabajar con dos input o con dos text field, así que lo vamos a copiar. Ya lo tenemos aquí. Vemos que ya tiene su respectivo espacio. Y lo que vamos a hacer ahora es a cada text field agregarle lo siguiente. Las siguientes propiedades. La primera va a ser name y va a ser email. Va a tener la prop full width para que tome todo el ancho de su contenedor. Le vamos a agregar un label. El label es esto que aparece aquí. Y le vamos a agregar la prop type, que va a ser email. Ahora vamos a hacer lo siguiente con este. Vamos a agregar la propiedad name, que va a ser password. También que abarque todo el ancho de su contenedor. Y el label. Y como podemos ver, ya tenemos los dos inputs del formulario. Después del formulario, después de la contraseña, quiero que aparezca un texto que me diga, que me dé la opción de enviarme al otro formulario para el reinicio de mi contraseña. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar otro grid. Y a este grid le agregamos las siguientes propiedades. Queremos que abarque las 12 columnas. Le damos un display flex. Vamos a justificar su contenido hasta el final. Y dentro vamos a utilizar el componente link.
Y aquí le vamos a poner el texto, olvidé mi contraseña. Muy bien, vamos a ver el problema que tenemos aquí, es que no hemos importado el componente link. Aquí tenemos un problema. Tenemos el componente link de Material UI y tenemos el componente link de React Router DOM. El que queremos ahorita es el de Material UI. Vamos a guardar. Vemos que ya nos aparece aquí. Pero aquí nos hace falta, como estamos trabajando con React Router DOM, tenemos que hacer cierta configuración porque tenemos que utilizar el componente link también, pero de React Router DOM. El que tenemos aquí es el de Material UI. Entonces de momento lo vamos a dejar aquí. Y lo que hacemos es agregarle lo siguiente. Le agregamos la prop variant, que sea caption. Esto lo que hace es que reduce el tamaño del texto. Le tenemos que especificar la ruta, a dónde me va a llevar este enlace. Y este me va a llevar a reset. Este reset, ¿de dónde sale? De nuestro router. Me va a llevar al formulario de reinicio de contraseña. Entonces le tenemos que poner esta ruta. Tiene que ser la misma. Y también vamos a agregar la propiedad component. Y aquí vamos a combinar el componente link de React Router DOM. Entonces vamos a importarlo de una vez. Y lo tenemos que importar y a la vez le tenemos que cambiar el nombre para que no nos dé problema con el componente link de Material UI. Eso lo hacemos de la siguiente forma. El componente que vamos a importar se llama link, este es de React Router DOM, y yo lo quiero renombrar. Utilizo la propiedad as y le especifico el nombre que va a tener este componente. Yo le voy a poner router link. Bien. Vamos a guardar, vemos que tenemos un error. Y es porque nos hace falta agregarle un valor a esta prop. Pero bien, entonces aquí estamos importando el componente link que es propio de React Router DOM. Pero no lo podemos utilizar tal cual con su nombre porque nos da problemas porque ya tenemos otro componente llamado link, pero este es de Material UI. Entonces lo que tenemos que hacer es a este componente renombrarlo. Por eso utilizamos la propiedad as. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Aquí puede ser cualquier nombre, el nombre que nosotros queramos. En mi caso yo le puse este nombre. Entonces copio este nombre, me voy al link de Material UI y en la prop component lo tengo que agregar. Simplemente vengo, lo pego, guardo y como podemos ver ya no tenemos ningún error. Ahora, si yo hago clic en mi enlace de Material UI, me lleva a la página de reinicio de contraseña. Entonces, esta es una forma de poder combinar el componente de Material UI con el de React Router DOM. Bien, después de este enlace quiero que aparezca un botón, el cual sirva para disparar la acción de login. Entonces, eso lo hacemos justo aquí abajo del enlace y agregamos otro grid. A este grid le hacemos la siguiente configuración. Y dentro vamos a utilizar el componente botón de Material UI. Ya lo tenemos aquí, pero yo quiero que tenga el siguiente estilo. Bien. Recordemos que existen varios tipos, bueno, en realidad existen 3 tipos de botones. El que yo estoy utilizando es este de aquí, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de estos otros dos. Entonces vamos a guardar y ya lo tenemos aquí. Después quiero mostrar
otro separador, pero que este separador tenga un texto. Recordemos que aquí abajo de este texto yo tengo un separador, apenas si se logra apreciar, pero el que yo quiero, el separador que tengo aquí, lo voy a agregar de una vez. Vemos que ya existe el separador aquí, pero quiero que tenga un texto. Entonces para eso hago lo siguiente. Quiero que tenga el texto. Vamos a guardar. Como podemos ver, ya lo tenemos aquí. Y abajo de este separador voy a agregar los iconos, el icono de Google, de Facebook y de LinkedIn. Entonces voy a crear otro grid. Este grid va a tener esta configuración. Vamos a agregar el primero. Vamos a utilizar el componente icon button. Y dentro vamos a utilizar el icono Google Icon. Bien, nos da error porque no lo estamos importando. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la página de Material UI, que es justo la que tenemos aquí. Este es la ruta o el enlace. Y en el buscador ingresamos la palabra icons. Y una vez estando aquí, nos vamos al listado de iconos que tiene. Ya lo tenemos aquí. Entonces aquí ya simplemente buscamos el icono que queremos utilizar. Yo quiero el de Google. Lo tengo aquí. Lo voy a copiar. Lo voy a importar. Quiero el de Facebook también. Voy a copiar este. Y vamos a agregar un tercero. Este de aquí. Bien. Entonces seguimos teniendo problemas. Simplemente copiamos el icono de Google, lo pego aquí. Refrescamos y como podemos ver, ya lo tenemos aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es copiar esto para los otros dos iconos. Copiamos el segundo y copiamos el tercero. Bien. Vamos a agregar otro separador después de este componente grid. Y para finalizar vamos a agregar un último enlace. Vamos a agregar otro grid con la siguiente configuración. Y tenemos que hacer lo mismo con el enlace que tenemos aquí. Entonces venimos y copiamos esto que tenemos aquí. Con la diferencia de que este me va a llevar a el registro. Y le cambiamos el texto. Entonces si yo hago clic aquí, bueno, así ya le cambié la ruta. Me lleva al formulario o a la página de registro. Nuevamente, esta ruta la tenemos indicada aquí.
Todo esto lo hicimos en la parte anterior. Entonces vamos a regresar. Y ya para finalizar, nos vamos a nuestro archivo index.css. Vamos a borrar todo esto. Y agregamos lo siguiente. Vamos a refrescar. Esto de aquí lo hacemos para eliminar los estilos por defecto que nos agrega el navegador o los navegadores, independientemente de cuál estemos utilizando. Entonces, con esta forma logramos hacer nuestro formulario de inicio de sesión utilizando componentes de Material UI. Y lo mejor de todo es que es pues responsive, se adapta al dispositivo en el que estemos. En la siguiente parte vamos a ver el formulario de registro.